Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Para los que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta explorar historias fascinantes, misterios intrigantes y sobre todo, sumergirnos en relatos que nos dejan boquiabiertos. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar. Prepárense para una historia que combina amor, secretos y una conexión que traspasa el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre Alil y Esla, una pareja cuyo amor se selló para siempre gracias a un mensaje secreto que los unió de una manera absolutamente increíble. Sí, leyó bien. Un mensaje secreto. ¿Intrigados? Yo también lo estaba cuando descubrí esta historia. Y créanme, es de esas que te hacen creer en el destino y en el poder de las palabras. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, preparémonos para sumergirnos en la fascinante historia de Alil y Esla. La historia de Alil y Esla comienza bueno, la verdad, eso es parte del misterio. No hay una fecha específica que marque el inicio formalmente. Todo se teje en torno a un objeto singular, un objeto que se convierte en el núcleo de su historia de amor, un viejo diario. Un diario que en sí mismo es un tesoro de emociones, pensamientos y, lo más importante, secretos. Alil, un hombre con una profunda sensibilidad y una pasión por la escritura, era el guardián de este diario. Era un hombre reservado con un corazón que latía fuerte, pero que rara vez se atrevía a expresar sus sentimientos abiertamente. Era de esos hombres que prefieren observar, analizar y sentir en silencio, sumergido en sus propios pensamientos y emociones. Su mundo interior era vasto y complejo, un universo poblado de ideas, sueños y anhelos que anhelaban encontrar una salida. La escritura era su refugio, su cómplice, su manera de dar forma a lo que bullía en su interior. En el diario Alil vertía su alma, convirtiendo las páginas en un espejo de su ser. Esla, por otro lado, era una mujer radiante con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Su alegría era contagiosa, su energía inagotable y su capacidad para conectar con los demás innata. Era decidida, con una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Su mente era como un jardín exuberante, siempre dispuesto a acoger nuevas ideas y a explorar territorios desconocidos. Esla amaba aprender, investigar y desentrañar los misterios que la vida le presentaba. Era una lectora voraz, una apasionada de las artes y una firme creyente en el poder del amor y la bondad. Ambos provenían de entornos diferentes con trasfondos culturales distintos, pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes, tejiendo hilos invisibles que eventualmente los unirían. Un día, el destino los cruza. No fue un encuentro casual, ni un flechazo a primera vista, sino un descubrimiento. Esla, buscando en la biblioteca de su abuela, un espacio repleto de libros antiguos y objetos con historia, se topa con el diario de Alil. La biblioteca de la abuela era un santuario, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde los secretos del pasado se susurraban entre las estanterías. En ese ambiente mágico, en medio de un mar de libros polvorientos, Esla sintió una atracción irresistible hacia el diario. Era como si el objeto la llamara, como si supiera que ella era la única persona capaz de descifrar sus misterios. Un diario que por alguna extraña razón, había sido dejado ahí, esperando ser descubierto. Quizás la abuela, con su sabiduría y su intuición, había percibido el potencial de ese encuentro, la conexión que estaba por forjarse. O quizás simplemente el destino había puesto el diario en el lugar correcto, en el momento perfecto. La curiosidad de Esla, alimentada por su amor por las historias y los misterios, la impulsa a leerlo. El diario emanaba un aura de enigma, una promesa de secretos ocultos. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El diario no era un relato común. No era un mero registro de eventos cotidianos, ni una colección de reflexiones superficiales. Estaba lleno de poemas, reflexiones profundas y un mensaje secreto cifrado que recorría todas sus páginas. Alil, con el ingenio de un verdadero romántico, un hombre que entendía el poder de la comunicación no verbal, había creado un código, un sistema de símbolos y letras ocultas que solo la persona indicada podría descifrar. El diario era como un rompecabezas, un desafío para el alma que estaba destinada a encontrarlo, a comprenderlo y finalmente a ser amada por el hombre que lo había escrito.
La complejidad del código era sorprendente. Alil había utilizado diferentes métodos de cifrado combinando letras, números y símbolos para ocultar sus pensamientos y sentimientos. El diario se convirtió en una especie de laberinto, una prueba de ingenio y paciencia. Las páginas estaban repletas de jeroglíficos, anagramas y frases en clave, diseñadas para proteger la intimidad del autor y para asegurar que solo el lector adecuado pudiera acceder a sus secretos más profundos. Esla al principio se sintió confundida. ¿Por qué este diario estaba lleno de jeroglíficos? ¿Qué significaba todo esto? La primera impresión fue de desconcierto, de frustración. La complejidad del código parecía infranqueable, un muro impenetrable que bloqueaba el acceso a la información. Pero su curiosidad, esa chispa que la caracterizaba, la impulsó a no rendirse. Pasó horas, días, semanas descifrando el código. Utilizó libros de criptografía, analizó las letras, buscó patrones, investigó el significado de los símbolos, comparó diferentes métodos de cifrado. La mente de Esla trabajaba a 1000 por hora. Se sumergió en el estudio de la lingüística, la historia de la escritura y las técnicas de cifrado utilizadas a lo largo de los siglos. La búsqueda del significado del diario se convirtió en una obsesión, en un proyecto personal. Esla se sentía conectada a Alil, aunque no lo conociera. Sabía que había algo importante, algo valioso, esperando ser descubierto. La persistencia de Esla era admirable. No se dejó intimidar por la complejidad del código, ni por el tiempo que le demandaba la tarea. Cada logro, cada frase descifrada, le daba un nuevo impulso, la motivaba a seguir adelante. A medida que avanzaba, Esla se dio cuenta de que los mensajes cifrados no eran meras tonterías. Hablaban de amor, de anhelos, de una soledad profunda, de la belleza del mundo y de la esperanza. Y por supuesto, hablaban de ella. En el diario Alil describía a una mujer con detalles sutiles, pero inequívocos, que se correspondían perfectamente con ella. Con sus ojos, su forma de caminar, su risa, su personalidad. Era como si Alil la conociera, como si la hubiera observado en secreto durante mucho tiempo. El secreto se revelaba con cada frase descifrada. A medida que Esla progresaba en su investigación, el diario reveló la verdadera naturaleza de Alil. Era un hombre con una sensibilidad a flor de piel, un alma romántica y un corazón generoso. Sus poemas eran una ventana a su mundo interior, a sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Las reflexiones en el diario eran profundas y perspicaces, revelando una inteligencia aguda y una capacidad de análisis notable. La primera revelación importante fue una cita, una frase que Alil repetía una y otra vez en el diario. Era una frase que hablaba del amor incondicional, de la conexión espiritual y de la predestinación. Era una frase que hablaba de encontrar a la persona adecuada y de aceptar el destino con los brazos abiertos. En la mente de Esla, la frase resonaba de una manera increíble. Era como si Alil supiera que ella lo leería. Era como si supiera su nombre. Era como si siempre la hubiera estado esperando. La frase se convirtió en un mantra, en una guía, en una promesa. A medida que Esla se acercaba al final del diario, la conexión entre ella y Alil se hacía más fuerte. Cada frase descifrada creaba un vínculo emocional más profundo. Esla se sentía cada vez más atraída por el hombre que había escrito el diario. Quería conocerlo, quería saber quién era, qué pensaba, cómo se sentía. Sabía que tenía que encontrar a Alil. Necesitaba saber si todo lo que estaba leyendo era real. Necesitaba saber quién era el hombre detrás de esas palabras llenas de sentimientos. Esla, con la determinación que la caracterizaba, investigó sobre Alil. Descubrió su nombre, su familia, su entorno. Descubrió sus pasiones, sus intereses y sus valores. Pero lo que más le interesó fue que descubrió que Alil era un hombre que frecuentaba un café local, un lugar con un ambiente bohemio y acogedor. Un café que parecía sacado de un cuento de hadas, un lugar donde el tiempo se detenía y donde las conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la noche. Y entonces decidió que debía ir ahí. La idea de conocer a Alil le llenó de emoción y de nerviosismo. Era un paso importante, un momento crucial en su viaje. Esla sabía que el encuentro podría cambiar su vida. Pero no tenía miedo. La curiosidad y el anhelo eran más fuertes que cualquier temor. La primera vez que Esla entró en el café, sintió algo en su interior. Una intuición, un presentimiento. Era como si ya conociera ese lugar,
como si hubiera estado allí antes, en algún momento de su vida. Sabía que de alguna manera, ese era el punto de partida. Se sentó en una mesa, con el diario en sus manos, esperando. El café estaba lleno de gente, cada uno inmerso en sus propios asuntos. El sonido de las conversaciones, el aroma del café recién hecho y la música suave creaban una atmósfera relajada y agradable. Esla miraba a su alrededor, observando a la gente, buscando a Alil. Y entonces lo vio. Alil. Sentado en una mesa en la esquina, leyendo un libro. Estaba absorto en la lectura, con la mirada fija en las páginas, ajeno al mundo que lo rodeaba. Era el hombre que había escrito el diario. Era el hombre que había escrito su nombre en sus páginas. Era el hombre que la había cautivado con sus palabras y sus secretos. Esla sintió que el corazón le daba un vuelco. La emoción la embargó. Tenía que acercarse a él, tenía que hablarle. Respiró profundamente para calmar los nervios, reunió todo su coraje y se acercó a la mesa de Alil. Esla se acercó. Sintió un poco de nerviosismo, pero la curiosidad y la emoción pudieron más. Se paró frente a él y le dijo: «Tengo algo que creo que te pertenece». Y le extendió el diario. La reacción de Alil fue increíble. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas se dilataron. Su rostro se iluminó como si una luz interna se encendiera en su interior. La sorpresa y la incredulidad se reflejaban en sus rasgos. Y entonces susurró: «Lo encontraste». El encuentro fue mágico, trascendental. La conexión entre ambos fue inmediata e instantánea. La emoción era palpable en el aire. Alil no podía creer lo que estaba pasando. Esla, por su parte, se sintió aliviada y feliz. El encuentro era el principio de una nueva historia. La historia no termina ahí, por supuesto. A partir de ese momento, Alil y Esla se unieron. Descubrieron que sí, el diario era en efecto un manifiesto de sus sentimientos. Y el mensaje secreto, la clave para su amor, era mucho más profundo de lo que inicialmente se imaginaban. El código que Alil había creado no solo contenía mensajes de amor, sino también pistas sobre sus intereses, sus sueños, sus esperanzas. Al descifrar el diario, Esla descubrió que Alil era un apasionado de la astronomía, un amante de la música clásica y un defensor de la justicia social. Compartían muchas ideas, sueños y pasiones. Se dieron cuenta de que tenían mucho en común, que sus almas estaban conectadas, que eran dos piezas de un mismo rompecabezas. El diario funcionó como un puente que unía sus mundos, un lazo invisible que poco a poco se convirtió en una conexión inquebrantable. Alil y Esla se enamoraron, y su amor fue más profundo y significativo que cualquier otra cosa que hubieran vivido. Se basaba en el conocimiento mutuo, en la comprensión, en una conexión espiritual que había sido forjada en las páginas del diario. Se aceptaban y se valoraban mutuamente con todas sus virtudes y defectos. Y es que el mensaje secreto que Alil escribió no era un simple código. Era una declaración de intenciones. Era una promesa de amor eterno. Era la prueba de que el destino, a veces, utiliza caminos misteriosos y románticos para unir a las almas gemelas. Era una carta de amor escrita con tinta invisible, un testimonio de un amor que trascendía el tiempo y el espacio. Esta historia, amigos, es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Que las palabras tienen poder, que los secretos pueden unirnos y que el destino a veces escribe sus propias historias. Es una lección de que no debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos y que, a veces, la clave para el amor está justo delante de nuestros ojos, esperando ser descubierta. El diario se convirtió en un símbolo de su amor, un tesoro que atesoraban con cariño. Lo leían juntos, compartían sus secretos, revivían la magia del encuentro inicial. El diario era un recordatorio constante de la conexión especial que compartían. Era el testimonio de un amor que había nacido en las páginas de un libro, un amor que había sido forjado por la paciencia, la perseverancia y la curiosidad. El amor de Alil y Esla creció y se fortaleció con el tiempo. Se convirtieron en compañeros de vida, en confidentes, en amigos inseparables. Construyeron una vida juntos, llena de alegría, de aventura y de amor. Se casaron, formaron una familia y envejecieron juntos, tomados de la mano, como dos almas que se habían encontrado en las páginas de un diario. Y así es como la historia de Alil,
y Esla nos demuestra que el amor verdadero es un tesoro que se guarda por siempre. Y el mensaje secreto o el diario, su código, fue el faro que los guió a un amor profundo, inquebrantable. Un amor que demostró que las palabras pueden crear puentes, que los secretos pueden unir, y que el destino, a veces, escribe las historias más hermosas. Un amor que demostró que en ocasiones, la respuesta a la búsqueda del amor se encuentra en un viejo diario. La historia de Alil y Esla se convirtió en una leyenda, una historia que se transmitió de generación en generación, un recordatorio de que el amor verdadero existe, que es real, y que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Su amor fue un ejemplo de perseverancia, de paciencia y de confianza en el destino. Y esta historia nos enseña que hay que prestar atención a las señales, a las pequeñas pistas que el destino nos envía. A veces la respuesta a todas nuestras preguntas, la clave de nuestra felicidad, se encuentra oculta en un objeto, en una frase, en una persona. Solo debemos estar atentos, abrir nuestro corazón y permitir que el amor nos encuentre. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me parece increíble cómo un simple diario, un mensaje secreto, pudo crear una conexión tan fuerte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en el destino? ¿En el poder de las palabras? ¿Conocen alguna otra historia de amor que los haya marcado? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao.